Bienvenidos un año más a una nueva edición de Energía en España, este evento que reúne a más de 1000 personas que incluyen la transición energética, y obviamente uno de los referentes en este aspecto es Hythium, una compañía que lidera además esta industria. Para hablar de la compañía, para hablar de los retos, hoy tengo el placer de saludar a Benito Peñín. Él es Director of Sales para Iberia. Bienvenido, Benito. Buenos días, Carolina, muchas gracias por invitarnos a un año más a hacer una entrevista. Siempre que nos encontramos, Benito, es interesante que ustedes tienen nuevas propuestas, tienen nuevos desarrollos, pero antes de que empecemos a hablar del portfolio de Hythium como tal, quisiera que desde tu experiencia en el mercado me contaras un poco cuál es el panorama. Ahorita España tiene aproximadamente el 56% de renovables en su mix. Desde ese panorama, ¿cuáles son los retos que todavía enfrenta el país? El principal reto que vemos nosotros en el mix energético de España es que por la alta penetración de renovables, pues están sucediendo varios problemas ahora mismo en las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, de que ante el exceso de generación en horas con poca demanda de energía están sufriendo curtailment, precios negativos, incluso varias horas al día también precios cero. Esto, con el acoplamiento de baterías, pues permitimos que nuestros clientes, ante esa falta de rentabilidad de las instalaciones durante esas horas de curtailment, puedan cargar las baterías y luego, cuando haya una demanda de energía en horas posteriores al día, verter esa energía al sistema obteniendo una rentabilidad. O sea que es un reto de la parte de tener tantas renovables en el sistema, es también hacerla más gestionable. Pues tanto la eólica como la solar se generan cuando hay recurso eólico o solar. No puedes gestionar esa energía a menos que la almacenes, y con un aumento también en la modernización y digitalización de las redes, pues hacer esa coordinación entre oferta y demanda de forma que el sistema sea más eficiente y no desperdiciemos energía renovable, o que nuestros clientes, cuando hicieron el business plan hace años en una base a una predicción de ingresos, ahora mismo no la están cumpliendo por ese exceso de generación. Se estimaba también un aumento de la demanda en España, que se está retrasando por la implantación del vehículo eléctrico y también nuevos consumos que se esperan para data centers, pero bueno, eso ya son retos a cubrir en 2030-2050. Es interesante que desde la perspectiva de la transición energética parece que hubo una gran fase de desarrollo eólico y de desarrollo solar, y para mí personalmente esta segunda etapa de transición energética habla del almacenamiento. Ustedes entran como un actor clave. ¿Cuál es ese factor competitivo, ese portfolio que los ha llevado a entrar a un mercado tan interesante como el español? Bien, quien conoce Hythium sabe que el principal diferenciador de Hythium respecto a otros fabricantes a nivel mundial de celdas LFP es que nosotros estamos solo focalizados en aplicaciones de almacenamiento estacionario, frente a otras compañías también de primer nivel que su foco es movilidad, o sea, el vehículo eléctrico. Nosotros, al focalizarnos 100% en almacenamiento estacionario, yo llevo casi 3 años en la compañía, y cuando entré pues coincidió en un momento en el que Hythium ya estaba dando, en vez de 8.000, 11.000 ciclos de vida, que eso al final se trasladó en dar, los primeros en dar 25 años de garantía de producto. A los 6-9 meses ya fue una tendencia en el mercado, y prácticamente ahora todos los fabricantes estamos dando 25 años. Introdujimos también los contenedores de 5 megavatios hora con refrigeración líquida. Vimos que los clientes tenían proyectos de mayor duración que 2 horas, que era lo que estaba en 2023 como estándar, y se iban ya a proyectos de 4, 6, 8 y 10 horas, y desarrollamos una celda específica para proyectos de larga duración, que el año pasado ya la certificamos con un contenedor de 6,25 megavatios hora y celdas de 1175 amperios hora a 0,25p, o sea, para proyectos de 4 y más horas de duración. Entregamos 1,3 gigavatios hora de producto de ese contenedor en Europa a finales de Q4. De esa capacidad, pues 225 megavatios hora están en España. Y ahí ha trasladado mejoras a nuestros clientes en una bajada de CAPEX, sin comprometer luego la viabilidad de las empresas como las nuestras.
los fabricantes tenemos que tener una rentabilidad en la empresa pues para afrontar las garantías que damos a 25 años, y la forma eficiente que vemos en Hythium, más que sacrificar el beneficio de la empresa, pues es hacer innovaciones en producto para bajar el CAPEX. Ahí lo hemos conseguido porque utilizamos menor número de celdas en los contenedores al ir a celdas más grandes. Hay menos ánodos, menos cátodos, menores conexiones internas, menor necesidad de los sistemas de refrigeración, porque la celda, al trabajar a 4 horas, necesita menos corriente y disipa menos calor, y eso también traslada a una mayor eficiencia del sistema, un 1% más respecto al mismo contenedor con celdas de 2 horas, baja un 30% el consumo de auxiliares, que en 25 años de operación de la planta pues suelen ser bastantes millones de dólares, y también baja el nivel de ruido del contenedor, por debajo de 70 dB sin el kit silenciador. O sea que se introducen muchas mejoras en base al feedback y necesidades que estamos viendo de los clientes. Y otra apuesta que vamos a hacer por el mercado español, que nosotros llevamos trabajando en un perfil muy bajo desde más de 2 años, es una implantación de una factoría en Europa. O sea, en Hythium, a pesar de ser una empresa global con presencia en más de 20 países, tenemos una visión denominamos local for local, que es en las regiones del mundo donde hay un consumo de nuestro producto y justifica hacer una inversión, pues solemos implantarnos localmente, instalando una factoría, empleando a gente local, haciendo también todo el supply chain que sea local. Eso ya lo hicimos el año pasado en Estados Unidos con éxito. Tenemos una planta en Dallas de módulos y sistemas de 10 gigavatios hora de capacidad, y estamos suministrando producto allí en Estados Unidos, fabricado allí. Y hicimos el mismo ejercicio para Europa, viendo los indicadores que hay en cuanto a regulación y nuevas oportunidades que van a venir en Europa. Pues hicimos una evaluación de en qué país de Europa sería más idóneo establecer Hythium en una factoría local, buscar también una red de proveedores locales para tener el supply chain aquí y no importarlo todo desde fuera de Europa, y pues ahí se seleccionó España. Bueno, bastante bien, la verdad. Sí, bastante bien. Tenemos previsto, pues bueno, ahora estamos ejecutando el plan que se aprobó hace 2 años, está en fase de ejecución, y conforme podamos comentar más noticias al respecto las haremos. Por ahora, pues más allá de la nota de prensa que salió la semana pasada, preferimos continuar trabajando, y cuando ya la factoría esté pues prácticamente montada, daremos más datos. Estaremos nosotros muy pendientes de esas buenas nuevas. Benito, finalmente hablabas de un tema muy importante, y es que es verdad que se esperaba un incremento de la demanda energética, ¿no? El curtailment, de verdad que es uno de los retos del sistema eléctrico español, pero también mencionabas centros de datos. Quiero que, como modo de resumen, nos regales como a perspectiva de futuro esos retos a los que todavía tenemos que llegar, pero la manera en la que lo debemos abordar, y cómo Hythium puede, además de todo lo que me has contado, contribuir. Okay. Este año, a diferencia de otros, nosotros como fabricante ya estamos viendo una demanda que consideramos real de productos de almacenamiento estacionario. Lo estamos viendo por cubrir una necesidad que hay, es de la falta de rentabilidad de las hibridaciones, que los clientes sí o sí necesitan darle rentabilidad a sus inversiones. Entonces, eso, junto a un pequeño cambio normativo que hubo el año pasado, pues está permitiendo que en hibridaciones nosotros veamos que es una realidad. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos? Pues que haya un despliegue masivo de almacenamiento, por una parte. Segundo, que se modernice y digitalice la red, porque tener estos sistemas instalados, pues luego se necesita una gestión muy eficiente de casar la generación y la demanda, y ya que la red va a tener estos activos, pues que los gestionen eficientemente. Y como tercer punto, pues que se desarrolle un marco normativo que sea estable para potenciar los proyectos de standalone. Lo mismo que en hibridaciones, sí que vemos que los proyectos van a salir por cubrir esa necesidad,
en standalone, a menos que se desarrolle una legislación que a nuestros clientes y a los bancos que los van a financiar les dé una certeza de que las inversiones van a ser rentables en el periodo que ellos han estimado, más allá de algún proyecto esporádico que pueda haber con un PPA, no vemos que sean una realidad a día de hoy en el mercado. Y bueno, por parte de Hythium pues estamos totalmente preparados para afrontar este volumen de demanda que va a venir, que son varios gigavatios hora, tanto a nivel de capacidad de suministro como luego de servicios. En Europa estamos más de 80 personas, terminaremos el año superando las 100 con creces, y en España pues también estamos creciendo en equipo y en la parte de servicios. ¿Y con la factoría se vienen muchos más crecimientos? Sí, ahí se estima un empleo de gente cualificada bastante numeroso. Benito, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en las cámaras y micrófonos de Review Energy. Es un placer siempre tenerte aquí.